Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar de perspectivas económicas, donde estaremos compartiendo con ustedes la visión sobre la economía mundial, los últimos acontecimientos y también las proyecciones actualizadas para la región andina, para Chile, Colombia y Perú. De hecho, les cuento que la semana pasada, seguramente muchos de ustedes recibieron el reporte, publicamos la actualización de proyecciones trimestrales para nuestras economías y les voy a compartir los principales puntos de esa nota publicada la semana pasada, como dije. También vamos a tener como invitado especial al economista jefe del Banco de Crédito del Perú, que digo yo, pues nuestro hermano mayor en el grupo Credit Corp, para hablarnos un poco de la coyuntura actual en el Perú, sobre todo la situación política que ha generado bastantes preguntas en los últimos días. Entonces vamos a arrancar, les agradecemos nuevamente estar con nosotros. Yo voy a apagar mi cámara, básicamente por la inestabilidad de mi Wi-Fi en este momento. Entonces arranquemos, por favor. A nivel mundial, hemos visto una mejora en las expectativas. De hecho, pues los datos de actividad económica en los países desarrollados principalmente han venido sorprendiendo al alza en los últimos meses, en buena parte, pues como resultado de los grandes estímulos fiscales y monetarios que suman 25 puntos del PIB global, obviamente algo nunca antes visto, y una muy buena noticia, incluyéndonos a nosotros o para nosotros, economías latinoamericanas, es que China es la única economía ya en el mundo de las importantes que está registrando niveles de actividad superiores a los de la crisis, a los del periodo precrisis. Eso quiere decir que ya en el año corrido la economía china crece. China es impresionante cómo logra, digamos, enfrentar estas situaciones y obviamente eso ha tenido un impacto muy positivo, lo hemos visto todos ya, por ejemplo, en los precios de commodities como el cobre, el mismo petróleo. El panorama sigue siendo incierto. En general, pues la pandemia es la principal pregunta, qué va a pasar hacia adelante y la distribución de las vacunas. Afortunadamente hemos tenido muy buenas noticias alrededor de las vacunas. Hoy salió la tercera de Oxford y en general, digamos que vamos viendo la luz al final del túnel, ¿no es cierto? Como mencioné al principio o como estaba más bien en el titular de la presentación, un día más que pasa es un día menos de crisis. Yo creo que ya desde hace un mes, los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos hace un mes, di el mismo mensaje de que ya las cosas empiezan a pintar un poco diferente, que uno empieza a ver un punto de inflexión de verdad, claramente, pues con muchos riesgos todavía. Sin embargo, también es cierto que la elección de Biden, insisto en ese punto, ha quitado en buena parte, más allá, digamos, de las discusiones de si Trump va a pelear la elección o no, ha quitado del panorama y de la mesa digamos, uno de los principales temores, riesgos, volatilidades que traía que era el tema electoral en Estados Unidos. Y la tablita a la derecha simplemente muestra cómo el plan fiscal de Biden básicamente implica que a mediano plazo vamos a tener un déficit fiscal mayor, que más o menos está ya al final en 5.600 millones de dólares. Eso anima al mercado, porque pues básicamente esto está muy enfocado en el tema de gasto en infraestructura. Sigamos, por favor. En el mundo emergente, pues el efecto ha sido diferenciado. Yo creo que todos lo sabemos. La gráfica de abajo a la izquierda muestra cómo Latinoamérica, pues, se ha comportado mal, se va a seguir comportando muy regular en el relativo, ¿no es cierto? Y la gráfica a la derecha muestra uno de esos riesgos que siempre aparece, pero que en este caso, pues, es algo que hay que monitorear en mayor medida y es el alto endeudamiento que han tenido que tener los países emergentes para enfrentar esta crisis. Sin embargo, pues, insisto en el comentario, ha habido una divergencia y eso se ha visto, digamos, ha habido una divergencia en el comportamiento de la economía y también se ha visto reflejado en los activos de riesgo. Por ejemplo, Asia emergente está mucho mejor posicionada por muchas razones, pero hay que incluir el efecto positivo de China, el efecto positivo del manejo de la pandemia y que Asia es importadora neta de commodities, entonces la caída en los precios de los commodities lo benefició. En el caso de la TAM,
pues no vale la pena seguir mencionando el tema, pero sabemos que esta pandemia dejó desnudo al desnudo las grandes debilidades estructurales de muchas de las economías de la región, sobre todo el tema del sistema de salud. Y el Banco Mundial, por ejemplo, espera una pérdida de 25 millones de empleos en Latinoamérica por esta situación. Y eso hay que sumarle pues todo el contexto político que no es fácil. En Chile, en Perú, hubo elecciones en Bolivia, vienen elecciones en Ecuador, incluso en México el próximo año. Entonces digamos que es un contexto no tan fácil. Sigamos, por favor. Dicho todo lo anterior, recuerden muy bien que lo fundamental, y esto lo hemos dicho muchas veces, lo fundamental, lo netamente económico, no necesariamente va uno a uno, no necesariamente va completamente de la mano con los activos de riesgo. Y yo creo que eso lo hemos venido aprendiendo en el tiempo y sobre todo en los últimos 10 años tras la crisis financiera del 2008. ¿Por qué digo esto? Porque las economías, por supuesto, hoy todavía están mostrando debilidad. Estamos viendo todavía, a pesar de la recuperación gradual, unas tasas de contracción de la actividad económica en el mundo muy fuertes, un desempleo muy alto, segundas olas de coronavirus en Europa, en Estados Unidos, pero el mercado está alcanzando máximos históricos, particularmente en la bolsa de Estados Unidos, que es la gráfica de la izquierda, ¿no? Eso demuestra que, una vez más, que los mercados se anticipan y se anticipan mucho. O sea, puede ser inclusive, a veces uno lo denota un par de años, la anticipación de los mercados a lo que pues se prevé hacia adelante. Y la realidad es que el mercado accionario norteamericano está respondiendo a la vacuna, a la elección de Biden, y yo pienso que más allá de que sea Biden o no Biden, la realidad es que quitar ese ruido de en medio hace una gran diferencia, y lo mencionábamos hace un mes. Y entonces el MSCI global de acciones globales ha subido 56% desde marzo. La gráfica a la derecha muestra otra realidad, digamos, alineada con lo anterior, y es que el empinamiento de la curva de los tesoros de Estados Unidos, básicamente el incremento que ustedes ven en esa línea verdosa en la gráfica a la derecha, tiene que ver con que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos están subiendo un poco. Antes teníamos hace unos meses el tesoro a 10 años a cerca de 0,60, hoy está cerca de 0,90, y eso se puede leer relativamente positivo, en el sentido en que si las tasas de interés aumentan es porque hay mejores expectativas de crecimiento y probablemente más inflación. Y también tiene mucho que ver esto con el plan fiscal de Biden, porque si hay un estímulo fiscal grande, mayor déficit fiscal, pues tiene que haber más endeudamiento de Estados Unidos y eso presiona las tasas al alza. Sin embargo, y lo ponemos muy importante ahí en el último párrafo, si el tema fiscal llega a poner presiones al alza en las tasas de interés, lo cual es un riesgo para los mercados, de todas maneras está la Reserva Federal. Y la Reserva Federal ha dicho, inclusive algunos miembros recientemente, que si las tasas se ven presionadas por la política fiscal, ahí está la política monetaria para evitar cualquier deterioro en la percepción de riesgo y en los mercados financieros. Entonces, todo esto también nos lleva a seguir pronosticando que la Reserva Federal en Estados Unidos va a mantener la tasa inalterada en sus niveles actuales y una política muy expansiva por lo menos por los próximos 2 a 3 años. Sigamos, por favor. Eh, Esos eran como, ¿no?, indicadores y gráficos del mundo desarrollado. Aquí hay algo del mundo emergente. Una muy buena noticia ha sido que se han revertido las salidas de flujos de capital. En esa gráfica a la izquierda ustedes ven marzo, una salida histórica de 90.000 millones de dólares de flujos de portafolio de mercados emergentes. Y en la suma de los siguientes meses de lo que ha llegado, ya se ha recuperado prácticamente todo. Eso es una muy buena noticia. Ahora, como decía antes, hay una diferenciación. Ha habido una preferencia por Asia y por Europa emergente, pero es de esperar, y lo ponemos también visiblemente en la lámina, que en la medida en que el mundo se vaya recuperando, aquellos países que son más atractivos, que están muy golpeados, o más atractivos quiero decir en términos de precios, que tienen valoraciones de activos bajas, puedan al final tener un buen comportamiento en la medida en que todo se vaya aclarando un poco más. Nosotros somos de la visión, lo decíamos también hace un mes, que en el 2021, sobre todo en el primer semestre, puede haber un mejor panorama para el mundo emergente, incluyendo Latinoamérica, porque deberíamos tener más claridad de la vacuna, del coronavirus, ya las elecciones de Estados Unidos pasan y poco a poco se va decantando también el escenario internamente. Y algo muy importante en lo que siempre hacemos fuerza es
los excesos de liquidez, la búsqueda por retorno, que es la gráfica a la derecha. Eso que ustedes ven ahí está indicando que hoy hay 16 trillones de dólares de bonos en el mundo con tasa de interés negativa. El ejemplo siempre más importante es el título del bono, el título del gobierno alemán a 10 años paga hoy menos 0.56%. Entonces, si uno está muy asustadito, va y compra Alemania y pierde plata. Sigamos, por favor. Esto va ligado a eso. La gráfica a la izquierda muestra la expansión de la base monetaria en Estados Unidos en dólares. Nunca, digamos, esto es un dato de cóctel, ojalá no se les olvide, pero en la Reserva Federal en los últimos 6 meses, desde que comenzó la pandemia, ha duplicado el monto de dólares que hay en el mundo, imprimiendo el billete, mientras que después de la crisis del 2008, ese proceso de duplicar el balance lo hizo en 4 años. ¿No? O sea, la velocidad es impresionante y uno debería esperar que en algún momento esto poco a poco se vaya, digamos, transformando en una recuperación gradual del mundo emergente. Insisto, aquí tampoco queremos pecar de exceso de optimismo, pero la realidad es que la historia también muestra, miren la gráfica a la derecha, que hay una correlación muy fuerte entre los excesos de liquidez en el mundo, que es la línea más oscura, y los flujos de portafolio hacia el mundo emergente, que es la línea naranja. Esa gráfica está rezagada a 12 meses, lo que hemos venido diciendo en los últimos meses en nuestras presentaciones y reportes es que previsiblemente en los próximos meses podemos empezar a ver un mayor apetito, mayores flujos llegando al mundo emergente en línea con todo lo que estoy diciendo. Insisto, los riesgos son grandes, pero hay muchos factores, pues hombre, después de semejante crisis y que ya acumulamos, recuerden que el coronavirus está de cumpleaños en diciembre, realmente, pues uno empieza ya a ver, ojalá no me equivoque, un punto de inflexión en la economía mundial y también en los mercados. Sigamos, por favor. De hecho, muy importante, siempre les pongo esto, o sea, esto ya se volvió algo tradicional en nuestras presentaciones, y es la encuesta de Bank of America de mensual que se le hace a inversionistas alrededor del mundo. Concentrémonos en las dos gráficas de abajo. La de la izquierda muestra las principales preocupaciones, siguen siendo las de siempre, que las compañías tecnológicas parece que están muy costosas en la bolsa de Estados Unidos, y aún así las siguen comprando, que el COVID, obviamente, civil unrest es básicamente el miedo en que en Estados Unidos pase algo por básicamente la disputa electoral. Pues la verdad yo no veo tan grande ese riesgo hoy por hoy, pero bueno, aparece. Evento de crédito siempre ha estado todo este año y es básicamente que las empresas no pueden pagar en medio de la crisis del coronavirus, y la guerra comercial Estados Unidos-China, que se va a mantener. Lo que pasa es que hay mejores prospectos con Biden desde el punto de vista de la diplomacia, ¿sí? Con Biden se esperaría políticas más predecibles y la diplomacia funcionando mejor, y por tanto menos confrontación. Ahora, miren la gráfica a la derecha. Esto es clave porque yo les quiero decir, y esto no es a modo de, bueno, sí, a modo de propaganda, que todo lo que les dije hace un momento ya lo teníamos planeado antes de poner esta lámina, ¿no? Y de hecho, ustedes son testigos, muchos de ustedes, que lo venimos diciendo desde hace un mes con más fuerza. Esta lámina, de hecho, la actualicé ayer porque el reporte salió esta semana, este reporte de Bank of America. Miren cuál es el activo que esperan los inversionistas extranjeros que tenga mejor desempeño en el 2021. Mercados emergentes, ¿sí? Obviamente va a haber una diferenciación, insisto, pues no es lo mismo Asia emergente, Europa emergente que Latinoamérica, pero definitivamente cuando aparece, y si mal no recuerdo es la primera vez que aparece mercados emergentes de primero en algo más de 2 años, cuando esto aparece es porque claramente el sentimiento y la percepción de riesgo está cambiando de manera importante. Y sobre todo cuando aparece, por ejemplo, de tercero el petróleo, ¿no? Ese tipo de cosas reflejan una mayor confianza sobre lo que puede venir hacia adelante en la economía y en los mercados. Sigamos, por favor. Ya para pasar a Latinoamérica, yo quiero recordarles de manera muy importante, porque a veces yo sé que nosotros mandamos mucha información, sus ejecutivos les envían cosas. A partir de este año nosotros empezamos a cubrir directamente con nuestro grupo de economistas Argentina, Brasil y México. O sea, Credit Corp Capital ya tiene proyecciones sobre esas economías. Además, porque tenemos cercanía, clientes, empresas y demás
que requieren de esta información y hemos tenido la posibilidad y el logro este año de cubrir estas economías. Básicamente hemos actualizado nuestras proyecciones, las ven allá abajo, no me voy a detener mucho, simplemente hago el comentario de que Argentina sigue siendo Argentina, noveno default en la historia, está saliendo del proceso, va a caer cerca del 11% este año, la economía se va a recuperar muy levemente, 5%, es bajito, realmente, porque la tasa de contracción es 11 este año, entonces recuperarse un 5 es relativamente bajo, y sobre todo porque no hay confianza en Argentina. Hoy por hoy el gobierno es financiado con impresión de billetes por parte del Banco Central. Entonces va a ser muy importante para Argentina a futuro, ojalá un plan creíble de consolidación fiscal y una independencia del Banco Central. Se dice y se espera que un potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contribuya a ese objetivo, pero la realidad es que por ahora sigue habiendo cosas muy complicadas como los controles cambiarios y, por ejemplo, los impuestos a las exportaciones, ese tipo de cosas que no ayudan a que Argentina pues salga rápida de esta situación y la inflación sigue rampante. Para el próximo año esperamos algo cercano al 50%. Brasil ha mejorado, la verdad que Bolsonaro ha logrado cosas que uno pensaba que de pronto eran muy complicadas en medio de la pandemia y, por ejemplo, ir negociando una reforma tributaria en los últimos meses. Yo creo que sí hay un sentimiento en Brasil de que la profunda crisis que arrancó por allá en el 2013 en Brasil, 2014, con Dilma Rousseff, fue en gran parte, si no casi toda, por culpa de una indisciplina fiscal. Entonces, como que hay una mayor convergencia o mayor consenso en Brasil acerca de que esto hay que arreglarlo. Brasil ha sido exitoso, por lo menos los programas de ayuda de Bolsonaro a las familias han llevado a que Brasil hoy por hoy sea la economía de las economías importantes de Latinoamérica que menos se contraiga. Estamos esperando una contracción del 4.5 solamente este año y una recuperación de 3.1. Es un dato relativamente fuerte. Se esperaba al principio de la pandemia que Brasil se contrajera 8 o 9%, ya estamos en la mitad de eso. Y eso ha sido gracias a las ayudas de Bolsonaro, que además seguramente le dan votos y le da mucho respaldo político. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de eso? La contrapartida es que la deuda pública de Brasil va a bordear 100% del PIB el próximo año. Entonces, alguien tiene que pagar esto, ¿no? Y hacia adelante, el reto grande de Brasil sigue siendo reformas estructurales y una consolidación fiscal creíble. El próximo año hay elecciones regionales y eso, pues digamos, el tema político juega un factor, ¿no?, en medio de la discusión. Y México tal vez es la economía que menos pinta bien, sinceramente, lo vemos así nosotros, bueno, sacando a Argentina. Argentina normalmente nunca pinta bien, pero México, digamos que es un país que viene mal desde antes de la crisis. Se va a contraer 9% este año, aproximadamente va a rebotar menos de la mitad de eso, 3.8%. Y eso tiene mucho que ver con que AMLO aún no logra generar confianza entre los empresarios. La inversión privada sigue completamente deprimida. 19 meses consecutivos de contracción de la inversión privada en México, o sea, desde antes de la pandemia. Y AMLO sí hay que reconocer que ha tratado de acercarse al sector privado, pero AMLO es una persona que no genera toda la confianza entre los inversionistas porque no es muy clara su política, ¿sí? E inclusive tiene algunos proyectos de infraestructura por ahí que generan como cuestionamientos sobre su rentabilidad futura, ¿sí? Quiere hacer un aeropuerto y un tren y, bueno, una serie de cosas y una refinería que uno no sabe el efecto positivo de eso a largo plazo sobre el país y qué tan costoso va a ser, digamos, no, como que no ayudan. Entonces, pues va a ser determinante lo que sucede hacia adelante en políticas de AMLO. Por ahora no hay mucha claridad, como digo. Puede ayudar Biden, sin ninguna duda. Podría haber menos confrontación entre Estados Unidos y México definitivamente, y eso puede ser un factor a favor, pero México también la tiene un poquito más complicada. A mí me encanta hablar de Argentina, Brasil, México, Venezuela, Ecuador, porque si ustedes se sienten de pronto en algún momento pesimistas, negativos con su propia economía, con las nuestras, con Chile, Colombia, Perú, pues hombre, después de uno hablar de Argentina, Brasil y México, créanme que ahí de a poquito uno se va volviendo optimista cuando llega a hablar de las economías andinas, porque pues realmente en la región nosotros nos seguimos destacando y ya voy para allá, entonces sigamos, por favor. Eh, Primer mensaje y más importante, lo que pongo acá. Definitivamente la política ha ganado protagonismo, o sea, no hay que desconocer que el proceso constitucional en Chile y lo que ha pasado en Perú recientemente, pues se ha llevado toda la atención y los mercados están particularmente reaccionando a eso.
pero la realidad es que nosotros somos unos convencidos, obviamente no, uno no dice que el 100% y que pongo las manos en el fuego de que esto va a ser así, no, siempre hay riesgos, ¿no es cierto? Pero somos convencidos, somos creyentes de que más allá del populismo que se está viendo, más allá de las discusiones y el ruido político, creemos que los modelos económicos de nuestros países no están en riesgo, ¿sí? Inclusive me atrevo a decir algo tan marcado como que dentro del proceso constitucional en Chile o dentro de las discusiones políticas en Perú, no hay grandes, ni siquiera propuestas por parte de la izquierda, por ejemplo, de decir, venga, dejemos que quitémosle la independencia al Banco Central, o venga, de eso imprimamos billetes y financiemos al fisco, o quitemos las reglas fiscales para siempre, o algo sobre la propiedad privada. Eso no ha estado sobre la mesa, ¿sí? Entonces eso genera confianza y bueno, hay muchas cosas que generan también un poco más de tranquilidad. Y me anticipo antes de que se me olvide, recuerden que en el caso chileno, para que una propuesta sea aprobada por la Convención Constitucional, se requiere dos tercios de mayoría, lo cual implica que pues, propuestas muy radicales es menos probable que pasen, si las hubiera. Y en el caso peruano, digamos que el gobierno Sagasti, que ojalá dure, hasta por lo menos abril, que son las elecciones, ha sido bastante pro mercado en sus declaraciones y pro economía, ¿no? Argumentando que se debe velar por la estabilidad fiscal y económica. Y ese tipo de cosas, pues, le ayudan a uno a soportar esa visión de que más allá del populismo, las discusiones y las cosas, lo más importante desde el punto de vista de la inversión, por lo menos desde el lado de los inversionistas institucionales y demás, las instituciones económicas y el modelo económico no parecen estar en riesgo, por lo menos por ahora, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo vamos en la reapertura? La verdad, vamos relativamente bien, arrancando con la gráfica a la izquierda. Recuerden que esa gráfica es la movilidad de las personas hacia sus sitios de trabajo, la caída versus los niveles de febrero, antes de las cuarentenas. Chile viene recuperándose, sobre todo en noviembre. Perdón, ahí está mal, faltaron más meses. La última barrita de cada país es noviembre. Y uno ve ya una caída del 27% en Chile. Colombia ha venido recuperándose bastante rápido, 20%, disculpas, eso es octubre, y Perú, caída del 32%. Puse una gráfica nueva, la de la derecha, que compara esa movilidad entre todos los países importantes de la región, para que ustedes vean qué economías están más abiertas, ¿sí? Y eso nos ayuda a pronosticar lo que viene en actividad, porque esto está muy correlacionado en realidad con la actividad económica. Este indicador de movilidad ha sido muy bueno para ayudarnos a pronosticar. Ustedes se dan cuenta que Brasil es la economía más abierta, con una caída de solo el 5% actualmente en la movilidad, y que la economía más cerrada sigue siendo Perú, a pesar de que ha habido un avance significativo desde los niveles de abril en movilidad. La realidad es que Perú sigue siendo la economía más cerrada en el relativo, según estas gráficas, y por eso pues uno esperaría hacia adelante que la actividad se siga recuperando, pero de manera más gradual. Dentro de las economías andinas, Colombia hoy es el país más abierto. Afortunadamente, los tres países, Chile, Colombia, Perú, mantienen una curva del coronavirus bastante controlada, y por eso, por ahora, no se prevén o no se preverían cuarentenas nuevamente. Sigamos, por favor. La buena noticia es que esto se está viendo reflejado en lo que interesa. Este tema de la movilidad se refleja en el crecimiento económico. Los últimos datos, esos últimos que ustedes ven ahí, corresponden al mes de septiembre en cada país. Y miren cómo ha cambiado esto. Realmente ha habido una mejora sustancial después de una caída muy fuerte de casi el 16% en Chile por allá en el mes de mayo. El último dato mostró un 5% de contracción. En Colombia, después de una caída del 20% en abril, el último dato mostró 7% de contracción. Y Perú, después de una caída histórica y una de las más altas del mundo, el 40% en abril, vimos el último dato que salió esta semana de una caída cercana al 7%, 6.5, 6.7, lo cual es muy positivo, y eso poco a poco se va reflejando en el empleo,
que es la gráfica a la derecha, seguimos con un mercado laboral muy deteriorado, sigue siendo uno de los principales riesgos, pero poco a poco se va recuperando. Recuerden que siempre va a haber un rezago entre el empleo y la economía, o sea, las empresas no van a salir a recontratar a todo el mundo rápidamente, y la política pública tiene que concentrarse en este tema definitivamente del mercado laboral. Ahora, aquí hago un paréntesis importante, importante, que para nosotros como economistas en particular es una levantada de mano y un llamado de atención. Es lo que ponemos ahí en ese bullet en la segunda parte. Y es que acuérdense y tengamos en cuenta que particularmente en el caso de Chile y de Perú, el buen comportamiento reciente de la economía ha estado muy ligado o muy soportado por medidas de corte populista. Básicamente los retiros de las AFPs. Definitivamente eso ha jugado un gran rol en Chile cuando se retiraron 16.000 millones de dólares de fondos de pensiones, 6% del PIB, y en el caso de Perú se retiraron 6.000 millones de dólares. Eso ha venido generando un impacto. Ahora, en el caso de Colombia, eso no ha sucedido hasta ahora, afortunadamente, no ha habido ese tipo de propuestas. Sí la hubo, pero el Congreso no la quiso aprobar, ni siquiera la discutió, lo cual es muy positivo. Y aquí quiero hacer énfasis en que Colombia ha mostrado mucha resistencia, porque Perú y Chile han comprometido recursos fiscales por más de 10 puntos del PIB. Yo creo que ustedes saben eso. O sea, los recursos que han comprometido los gobiernos de Chile y Perú para sostener la economía han sido monumentales, de doble dígito, y en Colombia no supera 4 puntos del PIB. Y aún sin retiros de AFPs y sin retiros y más bien, y sin un estímulo fiscal tan grande, Colombia se viene comportando relativamente similar al resto de la región. Yo quiero destacar eso porque creo que Colombia, sin tanta ayuda, sin tantas herramientas, básicamente por los problemas fiscales que hay en Colombia, ha logrado resistir de manera positiva. Chile y Perú, si se siguen aprobando este tipo de medidas, claramente van a tener una recuperación más rápida. En Chile se espera un segundo retiro, eso está ya casi que por descontado, de un monto similar. En Perú, ayer salió que Merino, antes de irse, firmó el decreto del retiro de 17.400 soles por persona en el sistema privado. Aquellos que no han cotizado durante más de 12 meses consecutivos, y eso va a seguramente implicar un estímulo adicional a la economía. Pero por otro lado, insisto en el comentario de que pues a largo plazo esto tiene un costo fiscal, costo de ahorro, costo de inversión, y hay que monitorear esto definitivamente, pero es un tema de más mediano o largo plazo, y les tengo que confesar que cuando uno habla con inversionistas extranjeros y locales, básicamente todo el mundo está enfocado en el 2020, 2021, 2022. Y la realidad es que esto va a tener un costo muy grande, pero va a ser después. Lo que pasa es que es negativo, insisto, pero ahorita todos estamos como muy enfocados en el corto plazo, y eso es algo que hay que reconocer. Lo que pasa es que nosotros los economistas, pues este tipo de medidas claramente no nos gustan, nos parecen que son medidas muy negativas en el largo plazo, pero pues el largo plazo es el largo plazo, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué pasa. Sigamos, por favor. Con todo, hemos mantenido, no vamos a tener pues en todo esto, pero les voy a decir rápidamente, hemos mantenido nuestras proyecciones inalteradas. Nosotros vemos una contracción de la economía chilena este año del 6%, rebotando el próximo año al 5%, es la primera gráfica de arriba. Vemos Colombia cayendo 7% este año, y el próximo año recuperándose 4.8%, y Perú cayendo 12,5%, recuperándose 9% el próximo año. Es una recuperación más o menos en V, pero no alcanzamos en ningún caso a tener, al final del 2021 no alcanzamos los niveles de actividad prepandemia todavía. Quedamos más o menos un 2-4% por debajo en todos los casos. La inversión privada va a ser vital y clave en la recuperación. Ahí hay un riesgo, definitivamente hay un riesgo que está ligado pues al tema político. Cuanto más ruido político haya, pues la inversión puede recuperarse menos rápido de lo esperado. Sin embargo, quiero hacer la claridad de que en nuestras proyecciones ya estamos considerando en buena parte de eso, sobre todo en Chile y en Perú. La inflación no va a ser un problema. Si ustedes ven los últimos numeritos de la última gráfica de arriba a la derecha, ustedes ven que en los 3 países esperamos que la inflación el próximo año se mantenga por debajo del punto medio del rango meta de los 3 principales bancos
de los tres bancos centrales de Chile, Colombia y Perú. En el caso de Perú vemos la inflación 1,5 a diciembre del próximo año. En el caso de Chile, 2,8 por debajo del 3%, que es el punto medio. En Perú el punto medio es 2%, y en Colombia también por debajo del punto medio, que es 3%. Seguramente veamos algo de presiones inflacionarias en el corto plazo. Estamos viendo una dinámica en la región y en todas las economías, y es que los precios están subiendo un poco, primero por factores temporales, se están revirtiendo algunas de las caídas en precios que se vieron durante la crisis. Recuerden, por ejemplo, que los gobiernos congelaron precios, bajaron impuestos temporalmente y demás, o los servicios públicos se congelaron. Ese tipo de medidas pues llevó a que los precios no subieran en meses anteriores, y en la medida en que todo se va normalizando, pues la inflación empieza a subir. Eso es natural y todos lo estamos considerando. En el caso chileno también ha jugado un rol significativo el tema de el retiro de las AFPs, y seguramente en Perú también parcialmente. Y es que pues las empresas aprovechan su cuarto de hora. En un momento donde hay una demanda gigante, como sucedió en Chile, por bienes y servicios, y es una demanda inesperada en medio de la pandemia, no está el suficiente stock para cubrir esa demanda, y entonces pues se terminan subiendo precios. Y yo digo, se aprovechan el cuarto de hora. Lo que pasa es que para el 2021 esos efectos no van a estar, ¿no? La gente ya compró lo que tenía que comprar, uno no va a comprar otro carro, uno no va a comprar otro PlayStation, como está pasando en Chile, que la gente compra PlayStation con los ahorros pensionales, y seguramente en Perú también, ¿no? Ese tipo de cosas no se va a repetir. Entonces quedamos más en manos de oferta y demanda de la economía, y creemos que mientras la economía se recupera del todo, la capacidad de las empresas de incrementar precios de manera significativa es muy limitada. O sea, al final tenemos que recordar que estamos en una recesión profunda y que recuperarnos completamente va a tomar tiempo, va a tomar más o menos 18 meses desde el punto actual o un poquito menos. Y por eso la demanda es más baja, y cuando uno tiene una demanda más baja es de esperar promociones, que las empresas luchen por participación de mercado, market share, y eso, miren, esto es teoría y esto es evidencia histórica, ¿sí? Entonces nosotros estamos relativamente confiados con que la inflación se va a mantener baja, permitiendo que las tasas de política monetaria, que es la primera gráfica de abajo a la izquierda, se mantengan en sus niveles actuales en los tres países durante todo el 2021. Y dije relativamente confiados porque las inflaciones en el mundo emergente siempre eh, terminan a veces siendo impactadas por factores exógenos, ¿no? Como el dólar o como el fenómeno de la niña o el niño, ese tipo de cosas que uno no puede meter en un modelo de proyección, por lo menos en este momento, pues es un riesgo siempre, pero desde el punto de vista netamente de la actividad económica, vemos una inflación bastante controlada. Y termino diciendo, que es la gráfica de la mitad abajo, que pues los riesgos fiscales son altos. Lo que decía atrás, lo que pasa es que esto es un tema más de largo plazo, pero la realidad es que los temas fiscales son toda una discusión, porque las medidas populistas, las medidas de la pandemia, en Chile, por ejemplo, ya se han comprometido recursos importantes a raíz del estallido de la crisis social. Todo eso va sumando, va sumando, va sumando, lo que implica que todos los países de la región requieren hacer reformas importantes hacia adelante. Yo creo que tanto Chile como Colombia como Perú deben aumentar impuestos de cara al 2022. Cada país lo hará en un momento diferente, pero eso para mí es imperante y no se puede salvar uno de eso, ¿sí? Es muy difícil realmente evitar reformas tributarias hacia adelante. Los gobiernos pueden enfocarse en reducir gasto público, pero la verdad es que es un tema relativamente complicado. Me quedan 12 minutos para darle paso a Carlos Prieto, entonces voy a ir rápido. Creo que aquí tengo unas gráficas, sigamos, de país por país, simplemente hacer énfasis en algunos temas puntuales de Chile y de Colombia. Sigamos, por favor. Ah, bueno, antes de eso, disculpas. Miren, vuelvo al comentario de la lámina inicial, ¿no? De cuando empezaba la región de economías andinas. No lo dice Credit Corp Capital solamente, nosotros estamos metidos ahí, pero lo dicen muchos analistas económicos y lo dice el mismo mercado. La gráfica de la izquierda que ustedes ven ahí son las proyecciones del consenso sobre la trayectoria del PIB de los países de la región. Si ustedes se dan cuenta, a lo último de la grafiquita en el 2022, los países que están más arriba, o sea, los que se van a recuperar en teoría más rápido de esta crisis, en términos netamente económicos, son Chile, Colombia, Brasil y Perú. Brasil, básicamente, por lo que les decía, algo muy, muy puntual
del tema de las ayudas de Bolsonaro. Mientras que abajo quedan los de siempre, Argentina, México, Ecuador, ni hablar Venezuela, que en la gráfica no la pongo porque distorsiona todo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que hay expectativas de que la región andina sea la que más se recupere o más rápido. La gráfica a la derecha es lo que pasa en el mercado. Y lo que ustedes ven ahí es el nivel de la percepción de riesgo sobre los países emergentes, medido por el Credit Default Swap a 5 años. Y ustedes se dan cuenta dónde está Perú, dónde está Colombia y dónde está Chile. Realmente, bueno, estos son cambios en los niveles. En realidad, el cambio o la dinámica de de la percepción de riesgo sobre Chile, Perú y Colombia ha sido realmente muy positiva. ¿Y a qué le atribuimos todo esto? A que hay credibilidad en instituciones. Miren lo que pasó solamente para darles un ejemplo con Chile. Chile gana el plebiscito de la Constitución, el sí. Arrancamos 2 años de incertidumbre constitucional, pero el mercado se ha comportado relativamente bien, ¿no? Y Perú elige a Merino, perdón, a Sagasti, por cuestión de, bueno, hasta julio, pero elecciones en abril, y el mercado ayer, el dólar pasó de 3.66 a 3.62, ¿no? Que es la mayor apreciación no sé en cuántos años. Entonces, digamos que más allá de los ruidos políticos, es evidente, no solo lo decimos nosotros, insisto, lo dicen estas gráficas, que hay una confianza en el modelo económico en que va a sostenerse el consenso económico en relación con las instituciones económicas. Obviamente, ese es el escenario base, hay riesgos y hay que monitorear. Nosotros tenemos, ese es un mensaje muy clave, hay que monitorear todo lo que viene hacia adelante de temas políticos en los países, pero pues hay un consenso y esperemos que se cumpla. Sigamos, por favor. Chile. Vamos rápido, sigamos, por favor. Rápido, simplemente son algunas gráficas. Lo que les decía, partiendo con la de arriba, a la izquierda, básicamente muy controlada la pandemia. Eso ha permitido, la siguiente gráfica, siempre para que sepan, y perdón por tanta gráfica, pero es la mejor forma y no tanto texto. Yo parto siempre de arriba a la izquierda, me muevo a la derecha, después izquierda, después derecha, abajo. Entonces, arriba pandemia controlada, eso ha permitido que se hayan venido levantando las medidas restrictivas. Fíjense que la última barra de la gráfica de arriba a la derecha muestra que ya solo un 20%, solo entre comillas, de la población y el PIB están bajo alguna medida de aislamiento. Y muchos sectores, gráfica de abajo a la izquierda, ya se están recuperando en términos, inclusive han recuperado sus niveles precrisis en términos de actividad. Ahí, por ejemplo, está comercio, muy explicado por el tema del retiro de AFPs, la industria se está recuperando relativamente rápido y digamos que la actividad mantiene una dinámica positiva. Y vean la gráfica a la derecha, se espera que Chile tenga el mejor comportamiento de la región. Esto, ahora hay que reconocer, esto está muy explicado, casi todo explicado, en mi opinión, por el tema de las AFPs, ¿sí? Del retiro de AFPs. Además, porque se viene un segundo retiro casi igual, o sea, vamos a estar hablando de que se van a retirar algo así como 12 puntos del PIB de recursos de las AFPs, lo cual se traduce en más consumo, ¿no? En su mayoría, no todo, pero en su mayoría. Y eso va a ayudar mucho a Chile. Como les digo, ya el tema de esto qué significa a largo plazo, pues tocará evaluarlo con mucha calma. Pero también es cierto que el fisco chileno ha comprometido 12 puntos del PIB de ayudas fiscales. Y eso, sin ninguna duda, ha jugado un efecto muy positivo. Después viene Brasil, después viene Colombia, después México, después Perú, después Argentina. Pero entonces, digamos, aquí destaco mucho que Chile hay confianza en que se recupere rápido. Esos son promedios de crecimiento 2020-2021. Sigamos, por favor. Esto que ponemos acá en esta lámina aplica literalmente para todos por igual, pero vale la pena nunca olvidar que las mayores preocupaciones hacia adelante y donde debe, insisto en esto, donde debe enfocarse la política pública es en el mercado laboral y en promover la inversión privada. Ahí el gran desafío, inclusive de la constitución en Chile y de el proceso electoral que se viene hacia adelante en Perú.
básicamente porque las tasas de empleo han subido a máximos casi que históricos, han venido recuperándose gradualmente, pero la realidad es que seguimos con un mercado laboral muy deteriorado. Abajo, gráfica a la izquierda abajo, vemos la confianza recuperándose gradualmente, muy atado al levantamiento de cuarentenas y atado al retiro de AFPs y las ayudas del gobierno. Vamos a ver qué pasa hacia adelante, pero la realidad es que, fíjense la gráfica última de abajo a la derecha, la inversión, pues muy deprimida, esto pasa en todas las economías y en realidad va a ser vital, insisto, que haya claridad en reglas de juego y buenos mensajes por parte de los hacedores de política hacia adelante para promover la inversión. Dicho eso, nosotros, y esto pasa casi después de cualquier crisis, lo que uno espera es que los gobiernos sean los que promuevan el crecimiento en un primer momento a través de estímulos fiscales. Chile ya anunció, Perú ya anunció, Colombia ya anunció. Entonces, lo poquito o mucho que se puedan gastar los gobiernos después de esta crisis va a ser vital para la reactivación de la economía porque el gasto privado usualmente toma más tiempo en reactivarse. El gobierno juega un rol muy importante en la reactivación después de una crisis como la que estamos viviendo. Sigamos, por favor. Deterioro en las cuentas fiscales, ya lo mencioné un poco, aquí está Chile. La verdad es que miren la gráfica de la izquierda arriba, la trayectoria de la deuda pública es escandalosa y lo digo abiertamente. Es una de las economías emergentes en el mundo que más se ha deteriorado en cuentas fiscales. Y miren, la gráfica que le sigue arriba a la derecha muestra lo que espera el gobierno chileno actualmente o el Ministerio de Hacienda para que la deuda se estabilice. Básicamente está diciendo que se debe reducir el déficit fiscal en un punto del PIB por año a partir del 2022 y eso suena supremamente exigente, sobre todo en medio de la discusión de una constitución. Yo tengo la firme intención, voy a ver cuando el tiempo me lo permite, de escribir esto es más como un editorial, pensamientos de lo que puede venir en Chile con la Constitución, particularmente en temas fiscales, porque esa es la mayor preocupación. Usualmente una Constitución, y tenemos el ejemplo de la Constitución del año 91 en Colombia, lo que hace es definir cada vez más derechos para la población, lo cual es muy positivo porque reduce brechas y la gente queda más, digamos, más igualada en términos generales, ¿no? Hay mayor equidad, pero eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? Entonces ahí es donde les digo que va a ser muy difícil garantizar cada vez más gasto y más derechos sin una reforma tributaria casi que estructural, ¿no? En Colombia se necesita una reforma estructural, en Chile también, en Perú digamos que ahí está en el punto medio, pero la realidad es que eso es lo que estamos viendo. Entonces, la combinación de semejante choque, el gasto fiscal de Chile que se está dando por la pandemia y el ajuste que se viene adelante y seguramente mayor gasto por la Constitución, nos lleva a ser bastante cautos y a levantar la mano, como digo, nosotros levantamos la mano en todos los países, con que hay que hacer algo con el tema fiscal y los gobiernos que vienen, pues yo no creo que Piñera se le mida a plantear reformas tributarias, pero lo que viene hacia adelante tiene que ser muy claro en el mensaje de que la consolidación fiscal se va a dar. La deuda pública de Chile seguramente se estabilice por arriba de lo que dice ahí, es mi opinión. Yo creo que puede ser más del 45%. Lo que pasa es que esta gráfica es la proyección oficial del Ministerio de Hacienda. Sigamos, por favor. De hecho, saltémonos dos, esto ya lo mencioné. Acá nosotros vemos un peso chileno, digamos, muy volátil en medio de la coyuntura. Ha venido teniendo un buen comportamiento en general las monedas latinoamericanas tras la victoria de Biden y las noticias de las vacunas. Nuestros modelos nos dicen que el peso chileno debería estar por los lados de 7.60 al finalizar este año. Nos mantenemos relativamente cómodos con esa visión. Y si ustedes me preguntan por qué podría subir un poco el dólar en Chile, pues básicamente está el tema de que el gobierno viene monetizando muchos recursos hacia Chile. Ha traído a Chile casi 12.000 millones de dólares y es de esperar que pues ese ritmo de monetización de recursos del gobierno vaya disminuyendo en los próximos meses. Y también, bueno, hay un tema particular en Chile y es un analista externo chileno que recomienda permanentemente a la gente qué hacer con sus fondos pensionales. Está recomendando hoy básicamente le está diciendo a la gente que se meta en fondos que invierten en activos extranjeros. Por lo tanto, ahí puede haber presiones sobre el dólar al alza en Chile porque
eso puede implicar que los AFPs para recomponer sus portafolios deben comprar acciones en el extranjero. En fin, son cosas muy coyunturales que pueden empujar el dólar en Chile un poquito al alza, pero la tendencia de corto plazo es a la baja en la medida en que el mundo tiene una mejor percepción de riesgo. Es más lo coyuntural de Chile, más lo que viene el plebiscito, lo que podría impedir una caída adicional del dólar, pero tengo que reconocer que por lo menos de nuestro lado, desde Research y nuestros modelos, y con todo lo que les dije al principio, tenemos cierto sesgo a una caída adicional del dólar en los próximos meses, ya en la medida en que vayamos entrando en el proceso constitucional, por allá en la primera parte, primer trimestre del 2021, hacia febrero, marzo, seguramente va a haber un poco más de ruido y vamos a ver cómo se decanta esa situación. Contenido de la nueva constitución, fíjese lo que quiere la gente, que le garanticen la salud y la educación, pero también muy importante, que los derechos de propiedad se mantengan. Entonces, por eso les digo que el modelo económico a nosotros no nos preocupa, o sea, que haya cambios, pero pues claramente esto va a significar un mayor rol del Estado y es lo que esperamos nosotros en Chile. Sigamos, por favor. Y en Colombia, les decía que Colombia está mostrando de una u otra manera una resiliencia particular porque Colombia no ha tenido los paquetes de estímulo de Chile o Perú, ni siquiera de Brasil, ni ha tenido retiros de AFPs y la economía va relativamente bien. Sigamos. Esa primera lámina que van a ver acá muestra cómo la economía se va recuperando. Me gusta mucho esa primera gráfica de arriba a la izquierda. Fíjense cómo es la correlación entre los índices de movilidad que les mostraba atrás y el PIB en Colombia. La correlación es impresionante, ¿no? La movilidad ha mostrado una mejora adicional en lo reciente, porque la cuarentena nacional terminó el 1 de septiembre en Colombia, y es de esperar entonces que los datos de actividad sean cada vez menos negativos, y por eso hemos mantenido una proyección en menos 7%, y ese menos 7 es algo mejor que lo que se espera para todo LATAM, y no muy lejano de lo que se espera para Chile, por ejemplo. Despachos de cemento y de demanda de energía muestran una recuperación importante, sobre todo despachos de cemento en V. Estamos viendo algo muy fuerte, muy marcado en infraestructura. El gobierno ha promovido la inversión en infraestructura y las dos gráficas de abajo, miren, les confieso que aun cuando yo soy colombiano, tenemos muchas preguntas de lo que está pasando. La gráfica a la izquierda muestra ventas de automóviles. El último dato, que es el de octubre, ya muestra ventas normales de carros, ¿sí? Entonces, de nuevo, que a mí me digan que en Chile están vendiendo más carros o en Perú también, pues yo digo, pues obvio, porque estuvo el retiro de las AFPs, ¿cierto? Y mucha gente lo ha dicho, sí, yo saqué la plata y compré carro, pero es que en Colombia no hay eso, ¿no? Y las ventas de vehículos, dicho por los mismos distribuidores de carros en Colombia, se han recuperado muy fuertemente. Y las ventas de vivienda no bis, diferentes a vivienda de interés social, también ha sido impresionante. Las ventas de septiembre, de hecho las de octubre, están creciendo 40% anual. Es una discusión de si esto es un efecto de una sola vez. Básicamente el gobierno está impulsando unos subsidios muy agresivos, 200.000 subsidios a la tasa de interés para la compra de vivienda, 100.000 de ellos a vivienda social y 100.000 no social. Pero más allá de eso, uno sí se cuestiona el tema del poder adquisitivo. Claramente, si la gente compra carro y casa sin haber retirado plata de AFPs, es porque pues algo está viendo, ¿cierto? Ahora, si ustedes me preguntan, lo del tema de vivienda ha sido generalizado en muchos países, se han recuperado muy fuerte y empieza a haber una tesis muy puntual y es que la gente que quedó con empleo, que nunca perdió su empleo, que afortunadamente pues igual es la mayoría, ha ahorrado mucha plata durante la pandemia. Y yo creo que ustedes lo saben y nosotros somos de ese grupito, porque las vacaciones de los $10.000 que mucha gente se toma al año y que yo conozco, casi todos, $10.000, hasta $20.000 al año con toda su familia, eso no se dio este año, ¿no es cierto? Si alguien quería comprar carro, de pronto no lo compró porque pues no tiene sentido tener carro en este momento, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una tesis, por ejemplo, que hay en Europa. La gente quedó inclusive con la plata ahorrada para el pie o para la cuota inicial de su vivienda. Esa es una tesis, ¿no? Y eso puede llegar a ser importante en términos de lo que viene hacia adelante en el comportamiento del consumidor, que se ve relativamente fuerte en Colombia. También, igual que en Perú y Chile. Sigamos, por favor.
Y la confianza también ha aumentado, sobre todo la confianza, las expectativas del consumidor, línea naranja en la gráfica a la izquierda, y la verdad es que el rebote de confianza comercial e industrial ha sido muy importante. Ahora, hay que decir, ustedes veían la confianza en Chile, ha sido muy similar, y si ven la de Perú también, ¿sí? O sea, ha habido una recuperación bastante marcada. Yo creo que, o sea, la gente va mirando, como les digo, va viendo la luz al final del túnel, un día más es un día menos de crisis, ahí vamos llegando, hemos superado lo peor. Yo creo que esa es la concepción. Y los gobiernos, obviamente, hay que reconocer que han ayudado mucho a sostener a las empresas y a las personas. Obviamente, nunca voy a dejar de decir esto, sigue el riesgo, el comportamiento del virus. Vamos a ver cuándo llega la vacuna, porque eso es vital para ver cuándo nos recuperamos completamente y volvemos a la normalidad. Sigamos, por favor. Sigamos. Todo esto ya estuvo. Esto es lo mismo, no me voy a detener. Básicamente los datos de empleo, arriba ustedes ven cómo ha caído el empleo, las expectativas de contratación del sector privado se han recuperado un poco, pero sigue estando muy, muy bajito. Y la inversión, gráfica de la derecha abajo, las expectativas de inversión por sector muestran una recuperación, pero estamos cerca de mínimos históricos. Entonces, igual que Chile, igual que Perú, nos da temor lo que pase con el mercado laboral. Y por el otro lado, pues si la inversión privada no despega, pues el mercado laboral tampoco, ¿no es cierto? Entonces, todo va en conjunto y ahí dependemos de la política pública. Sigamos, por favor. El tema fiscal es un riesgo para Colombia, para la reactivación. Les decía, no gastó mucho Colombia en el plan fiscal para reactivar la economía, para sostenerla, pero porque no tiene recursos fiscales. Pero hacia adelante, el no tener recursos fiscales, como en otros países, también es un riesgo para el crecimiento, porque, como les decía, el gobierno necesita estimular la economía y no estamos en ese proceso porque Colombia tiene un problema fiscal grande con la amenaza de perder el grado de inversión. Afortunadamente las calificadoras han mantenido la calificación y nos dan por lo menos 6, 8 meses para que el gobierno presente reformas, pero la discusión va a ser difícil y aumentar impuestos, que es el objetivo del gobierno en el 2021, no es una tarea fácil en medio de la coyuntura. Démosle dos adelante y cierro con eso porque ya voy pasado 5, 6 minutos. Dólar en Colombia, muy similar a lo que, bueno, mentiras, no tan similar. Uno ve un poquito una caída más del peso colombiano, una apreciación mayor del peso colombiano que la que vemos en el peso chileno, básicamente porque en Colombia no tenemos nada electoral de por medio. O sea, la tendencia la esperamos similar, apreciaciones de las monedas por lo menos en los próximos 6 meses o 6 a 8 meses, inclusive el sol peruano, Carlos seguramente lo va a mencionar. Pero en Colombia no tenemos temas políticos y además, muy importante, Colombia tiene un alto beta, ha sido una de las monedas más devaluadas del mundo durante la crisis. Si la aversión al riesgo se sigue reduciendo, pues asimismo, usualmente el peso colombiano es de las que más se aprecia cuando mejoran las condiciones. Entonces, podemos ver algo cercano a 3.500 el próximo año, pero no descarto niveles inferiores a eso durante el primer semestre si las condiciones de la economía global siguen mejorando. Muchísimas gracias, era mucha información, traté de correr, pero bueno, le doy el paso a Carlos para que nos hable de Perú. Muchas gracias. Buenos días con todos, un gusto estar con ustedes. Permítanme compartir unas láminas, denme un segundo. Espero puedan ver mi presentación. ¿La ven? Sí, Carlos, no, ¿Sí? sí. Gracias, Daniel. Bueno, Perú sin duda ha estado bastante movido y el tema central es política y cómo se conecta la política con la economía. Yo no soy un analista político, pero les voy a tratar de dar algunas de mis impresiones personales, dada esta conexión hoy más que nunca tan importante entre política y economía. Quiero creer que hay espacio para el upside. Definitivamente en Perú estamos mucho mejor de lo que estábamos, muy asustados el día domingo en la noche. Creo que también hay espacio para el upside respecto de la administración anterior, donde lamentablemente la valla es relativamente baja, en un contexto donde saben que Perú va a ser lamentablemente de las economías que exhiba una de las mayores contracciones no solo en la región, sino en el mundo.
hay que analizar, y por qué creo que hay cierto espacio para el upside, incluso en este gobierno de transición y también en la siguiente administración, en el siguiente gobierno, a lo cual también me voy a referir un poquito más adelante en algunos escenarios, porque en Perú se había estado dando algo completamente inusual, muy inusual. Es tener un ejecutivo sin ningún congresista, sin ninguna bancada en el Congreso, lo cual pues hacía que hubiese muy poca capacidad para parar las iniciativas más peligrosas. Si bien el gobierno de transición, en estricto, no tiene una bancada, sí esperemos que tenga la capacidad para realizar algunas alianzas, y también creo que las protestas en la calle han puesto en una posición más débil al Congreso. Este nuevamente va a ser un proceso de negociación ejecutivo con Congreso que ojalá que se permita filtrar de mejor manera las medidas populistas. Creo que tampoco hay que pasar al otro extremo de un exceso de optimismo, que esta va a ser una luna de miel de acá hasta julio del próximo año. No, no creo, tampoco soy tan optimista. Creo que van a seguir habiendo medidas populistas. De lo que se trata es de filtrar las medidas en extremo populistas y encarpetar ellas, ¿no? El populismo, diría que incluso no solamente lo estamos viviendo o es una amenaza en nuestros países de la región. Hoy día, temprano, en el Financial Times, leía la ministra de Finlandia alertando acerca del populismo, ¿no? Proveniente de este megachoque del COVID. Regresando a Perú, lo que esperaría en ese proceso también, esperemos de una mayor relación entre Ejecutivo y Congreso. No podría descartar del lado del Ejecutivo nuevos bonos, nuevas transferencias a familias, y bueno, que en este proceso igual de transición se ralentice en algo la inversión pública. Pero lo más importante, lo central, es que en este escenario de upside, de que pinta mejor de lo que pintaba hace una semana atrás y mucho mejor de lo que teníamos o de lo que temíamos el domingo en la noche, es que la gran ancla de estabilidad del Perú no está bajo amenaza, que es el capítulo económico de la Constitución. No es toda la Constitución, es el capítulo económico de la Constitución, y sin duda los artículos referidos a la autonomía también del Banco Central. Debido a que el mercado interpreta que esa gran ancla de estabilidad no está bajo amenaza, es que hemos visto también esta reacción en los mercados financieros. Sí, el tipo de cambio se fue hasta niveles de 3.67, pero ayer ya lo veíamos en niveles de 3.57, incluso más apreciado que el nivel de cierre de octubre. Algo similar también lo podemos ver en las tasas soberanas del 2029 y del 2034, o en la cotización de la acción de Credit Corp, que es una acción muy líquida y un buen referente para seguir el sentimiento hacia Perú, con niveles incluso más altos que los observados al cierre de octubre, ¿no? Sobre todo, nuevamente, si se mantiene esa ancla de estabilidad, creo que hay espacio para el upside. Sin duda, hay que analizar los riesgos del downside también, los riesgos a la baja. Primero, una pregunta abierta es si las protestas generan el riesgo de una segunda ola del COVID, ¿no? Algo que ya está experimentando Europa, que está experimentando Estados Unidos. La respuesta concreta es no sabemos, simplemente. Esperemos que no. Esperemos que, dado que acá vamos en contraestación, en el hemisferio norte van hacia invierno, acá estamos yendo hacia verano, esperemos que eso nos ayude. Y en el plano económico, el principal riesgo, la principal amenaza sería que termine sucediendo algo similar a lo de Chile, donde unas protestas llevan a abrir una gran caja de Pandora de una discusión de nueva constitución. Ese es el gran riesgo. A Perú parece que le han caído todas las plagas en los últimos años, casi todas las plagas bíblicas. O sea, hemos tenido un gran escándalo de corrupción lavallato con sus ramificaciones políticas, sin duda, un fenómeno del Niño, el más severo en 20 años, el que se registró en el año 2017, cierre del Congreso,
vacancias, COVID, muerte, protestas, nos han caído todas las plagas, pero nuevamente, vean el desempeño de los indicadores financieros. ¿Por qué? Por el gran ancla de estabilidad. Si esa ancla de estabilidad se ve amenazada con los vientos que soplan del sur, definitivamente el escenario es otro. Y viendo el 2021, esperemos que el 2020, en estas pocas semanas que ya quedan para cerrar el año, ojalá no nos traigan más sorpresas. Probablemente va a haber alguna especie de corta luna de miel entre Ejecutivo y Congreso, que luego nuevamente va a llevarnos a un escenario donde se tendrá que evaluar medida por medida. Nuevamente, creo que el populismo no va a desaparecer, sino de lo que se trata es de eliminar el populismo extremo y sobre todo sacar de los riesgos esta discusión eventual sobre cambio de la Constitución. Pero hay incertidumbre, tenemos elecciones en abril, sin duda. Todos conocemos la volatilidad de las elecciones peruanas, todos conocemos que a esta altura las encuestas no son buenos predictores de quienes van a ganar. En este entorno de incertidumbre creo que es aún más importante tener en cuenta diferentes escenarios. En nuestro escenario base estamos confiados que la economía peruana rebota el 9% el próximo año, luego de una caída alrededor del 12,5%, producto sobre todo de la caída del segundo trimestre de 30%. Sin embargo, ya en el tercer trimestre, lo voy a mostrar adelante, una clara recuperación prácticamente en forma de V o V chica. Y el próximo año vamos camino a un rebote en torno al 9%. Antes de los últimos eventos de alta incertidumbre política, hubiera dicho que el rango era entre 9 y 12%. Tenía un riesgo al alza. Ojalá que en los próximos meses que nos podamos volver a encontrar, hablemos más bien que la probabilidad de este escenario optimista en el cual se borra toda la caída del 2020 para borrar toda la caída del 2020, luego una caída de 2,5, necesitamos rebotar alrededor de 14,3, le he puesto 15 para redondear, donde una combinación de mejor entorno internacional con altos precios de commodities y un nuevo gobierno que despierta los espíritus animales, recompone las expectativas para invertir, nos lleva a eliminar toda la pérdida del 2020 y que en el 2021 la economía ya es del mismo tamaño del 2019. En ese escenario, vean, incluso tengo un tipo de cambio que se aprecia a fines del próximo año a niveles de 3.25 versus 3.45 en el escenario base, pensando en fines del 2021. Si me hubieran preguntado el día domingo en la noche cuál era el escenario, probablemente el escenario pesimista hubiese estado cerca de convertirse en el escenario base, sobre todo por un deterioro significativo de los factores internos, ¿no? En ese escenario la economía rebotaría alrededor del 6%. Es difícil que sea menos debido a la fortísima caída del 2020. Si evaluamos el mediano plazo de Perú, ya conocemos que en Perú la alta volatilidad política, incertidumbre que hemos vivido la última semana y generalmente la incertidumbre que trae las elecciones, pero como les digo, para analizar Perú en el plano económico lo más importante es determinar si hay o no hay amenazas a la gran ancla de estabilidad, que es el capítulo económico de la Constitución. Y esta era una declaración de Alfredo Torres, conocido analista el político local, el mejor experto en temas de encuestas. Él nos decía el domingo previo a la vacancia de Vizcarra que si no hay sorpresas, el próximo presidente estaría entre los 5 primeros lugares de las encuestas a ese momento. Si uno analiza los candidatos, la verdad que la gran conclusión es más allá de los rostros, más allá de nuestras opiniones personales, más allá de si nos gustan o no nos gustan, solamente uno amenaza abiertamente el capítulo económico de la Constitución, quien es Verónica Mendoza. En los otros escenarios creemos que
se mantiene esa gran ancla de estabilidad. Como les digo, el principal punto a analizar es si hay o no hay amenazas sobre esa ancla, en un contexto donde el peor escenario sería que las protestas degeneren en una situación similar a la de Chile. Felizmente, creo que ese riesgo se ha reducido de manera importante en los últimos días. Entrando a ver rápidamente algunos números de Perú, cómo va la recuperación, lo que les decía, un fuerte rebote en forma de V, en forma de V chica prácticamente. En el segundo trimestre la economía cayó alrededor de 30% año contra año. En abril tuvimos una caída cercana al 40%, ¿no? Y en este índice pasamos de 100 a alrededor de 60. Ahora vean, nos hemos recuperado, ya a septiembre estamos alrededor de 7% por debajo del nivel del cuarto trimestre del 2019 en términos desestacionalizados. Si vemos de manera similar a otras economías también, de repente algo más marcado en el Perú debido a que la contracción en el segundo trimestre fue mayor. Toda la data, así como las conversaciones con todos nuestros clientes nos dicen de un rebote bastante marcado. Despachos de cemento, ventas de vehículos, compra-venta de inmuebles, importaciones de bienes de capital, importaciones de bienes de consumo duradero, demanda de electricidad. Toda la data avala este rebote en casi forma de V que ha sido más rápido y mejor de lo inicialmente previsto. Buenas noticias. Sin embargo, hacia adelante creemos que el rebote va a ser más gradual. Nuestro escenario base sigue siendo que recién hacia la primera parte del 2022 la economía recupera su tamaño del 2019. Todavía el 2021 la economía en promedio es menor al tamaño del 2019. ¿Por qué? Lo que vamos a ver en en la última parte de este año es probablemente desaceleración de ciertos socios comerciales, producto de la segunda ola del COVID en Europa, en Estados Unidos. Vamos a ver un wait and see natural en la inversión privada producto del periodo electoral. Todavía hay ciertos sectores con altos inventarios no deseados y vamos a ver cicatrices profundas todavía en el mercado laboral. La economía peruana ya sabemos que es altamente informal e incluso vamos hacia una mayor informalidad producto del megachoque del COVID. En el lado del mercado laboral formal hay ciertos indicios de menor caída, el ritmo de caída se va desacelerando, pero cuando uno mira la data agregada, Lima metropolitana, donde hay mayor disponibilidad de data, claramente vamos hacia un fuerte deterioro del mercado laboral y de mayor informalidad. Desde hace 12 años hemos perdido prácticamente todo lo que avanzamos en 12 años en el mercado laboral. El subempleo supera al empleo adecuado. Vean en esta tabla. Hemos mejorado, obviamente, respecto al segundo trimestre, que fue la parte más profunda de la caída. Pero vean, en el tercer trimestre el subempleo es mayor al empleo adecuado en Lima, algo que no veíamos desde el 2008. Si vemos el número de personas inactivas, nuevamente, obviamente mejoramos respecto al segundo trimestre, pero si comparamos tercer trimestre del 20 versus tercer trimestre del 19, estamos hablando de cerca de 1 millón de personas en Lima metropolitana más que están inactivas. El choque en el mercado laboral es bastante grande y eso se va a dejar sentir en la recuperación del consumo el próximo año. Y nuevamente esto va a implicar menores ingresos en los hogares en las diferentes regiones. Y un megachoque de esta naturaleza, tanto sanitario como económico, sin duda también puede tener impactos en las elecciones de abril próximo. Hay más preguntas que respuestas, pero como les digo, la clave es que se mantenga el gran ancla de estabilidad, que es el capítulo económico. No hay que distinguir, o hay que distinguir, perdón, en rebote de crecimiento. Lo que vamos a ver sobre todo, y ya lo que estamos viendo es un rebote, pero van a haber muy pocos sectores que a fines del próximo año puedan decir que tienen un crecimiento sobre el 2019. La mayoría de sectores a fines del 2021 todavía son más pequeños que a fines del 2019. La excepción, esperemos, sea construcción,
que se ha visto beneficiada, nos ha sorprendido de manera positiva la autoconstrucción en la zona norte del país y pueda ser apuntalada también por las obras de reconstrucción del fenómeno del Niño. Obviamente, no solamente en Perú, sino en otros países también, el megachoque del COVID va a dejar industrias que tengan una recuperación mucho más larga, ¿no? Mucho más allá del 2021 recuperarán los niveles del 2019. Turismo, entretenimiento, otros sectores beneficiados como e-commerce, eh, temas de conectividad y también, al menos en el caso de Perú, dado el fuerte megachoque sobre la parte del mercado laboral que es mayor informalidad, esa mayor informalidad se traduce en nuevos emprendimientos a través de creación de empresas pyme, quienes se puedan conectar a esa dinámica de repente van a ser ganadores. Voy terminando la presentación, algo corto sobre tasas y tipo de cambio. Nuestra expectativa en la tasa corta, de manera similar a los otros países de la región, es que el Banco Central mantenga su tasa en un mínimo histórico de 0,25, incluso menor a las tasas de Chile y de Colombia. Y el Banco Central sigue reiterando mes a mes, estoy atento incluso para ampliar el estímulo monetario. La principal herramienta de expansión del estímulo monetario acá fue el programa de créditos Reactiva por cerca de 60.000 millones de soles. Ahí estamos hablando de alrededor de 9 puntos del PBI. El Banco Central nos dice incluso que no descarta o que está atento incluso a ampliar el estímulo monetario. Por el lado de las tasas largas, estas tasas largas, asociado también al periodo electoral y dependiendo de cómo se vayan moviendo las encuestas, pueden lógicamente subir. Perú, a pesar de todo el tema político e incluso económico, en el sentido que lamentablemente debido a la profunda caída del segundo trimestre, vamos a ser este año una de las economías con mayor caída del PBI, del PIB en el planeta. A pesar de eso, vean que se ha visto favorecida por flujos de inversionistas no residentes. Nuevamente, ¿por qué? El gran ancla de estabilidad. Si esa gran ancla de estabilidad, donde la participación, que ha permitido que la participación de no residentes incluso se eleve a niveles, vean acá, ha pasado de niveles de 48% en diciembre del año pasado a niveles en torno al 54%, pero si comienzan a haber riesgos de que se amenace esa ancla de estabilidad en las próximas elecciones, esto puede significar un reversal, una salida también rápida de esos influjos. Finalmente, el tipo de cambio, hemos tenido una depreciación que para estándares peruanos es no menor, en torno del 8%. El tipo de cambio se fue a niveles de 3,67. Perú, hasta antes de este evento de alta inestabilidad política, había sido la única moneda de la región que no había marcado un máximo histórico. Todas las monedas de la región o las principales monedas habían marcado máximos históricos. Perú no había llegado a su máximo de 3,65. Bueno, se llegó a marcar, sí, un nuevo máximo de 3,67, retrocedió rápidamente a niveles de 3,57, mientras que el cobre se sigue ubicando alrededor de los niveles actuales, lo cual beneficiará un mayor superávit comercial, un bajo déficit en cuenta corriente por contracción de la demanda interna. Vamos a tener más bien presiones apreciatorias. En nuestro escenario base, luego de las elecciones, creeríamos que hacia fines del próximo año el tipo de cambio debiera apreciarse a niveles alrededor de 3,45. Nuestros modelos nos indican que el tipo de cambio está en exceso depreciado. Obviamente los modelos no son perfectos, son una simplificación de la realidad, todos tienen sus caveats, sus pros y sus contras. Este modelo claramente no está reflejando la incertidumbre política y tampoco está reflejando del todo este one-off, esta gran expansión de liquidez en moneda nacional. La liquidez en moneda nacional, producto de la política monetaria hiperexpansiva, ha aumentado mucho más que la liquidez en moneda extranjera. Al aumentar la oferta de esos soles, el precio relativo de ese bien, en este caso el sol, pierde valor, lo cual es sinónimo de depreciación. Entonces, esos son algunos de los factores que han primado para este desalineamiento o descalibramiento de modelos. Aún así creemos que viendo fines del 2021 y luego de las elecciones reafirmándose el compromiso con
las anclas de estabilidad económica, creemos que el tipo de cambio debiera apreciarse a niveles entre 3.40 y 3.45. En el escenario optimista, incluso no descartaba, en el más optimista, donde todo sale bien, tienes buenas elecciones, precio del cobre en estos niveles o incluso más altos, sigues atrayendo influjos desde el exterior, etc., rebotas y borras toda la caída del 2020. Incluso los modelos nos indican niveles por debajo del 3.30. Somos más cautos, más conservadores, pero más allá del número puntual, el mensaje es que una vez reafirmado ese compromiso con la estabilidad, prácticamente eliminado o reducido al máximo las amenazas contra las grandes anclas de estabilidad macroeconómica, el tipo de cambio debiera apreciarse. Creo que esos son los grandes mensajes por mi lado. Encantado de tomar algunas preguntas. Gracias. Gracias, Carlos. De hecho, prendo la cámara, ojalá me aguante. Si se escucha mal, tú o Alejandro me avisan, por favor. Bueno, han llegado algunas preguntas y de hecho hay una que yo creo que puede ser transversal a los tres países. Dice, ¿por qué hay que seguir subiendo impuestos? ¿No será mejor hacer un cambio a las exenciones que existen actualmente en los países para dar una señal que fomente la inversión más que seguir apretando a las empresas en sus rentabilidades? Bueno, yo respondo por Chile y Colombia. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, los gobiernos particularmente, bueno, todos los gobiernos han hablado de reducir exenciones, pero han sido particularmente enfáticos Chile y Colombia. De hecho, la reforma tributaria que se planea en Colombia tiene como base un estudio que está haciendo una comisión de expertos internacionales sobre exenciones tributarias, las cuales suman 8 puntos del PIB, y es algo súper exagerado. La mayoría están sobre el IVA, básicamente porque no se cobra IVA sobre buena parte de bienes y servicios en Colombia. El asunto es que el ajuste tiene que ser importante, más de 2 puntos del PIB seguramente se necesitan en Colombia. Yo no descarto que sea más de 1 punto lo que se necesite hacia adelante también en Chile. Y pues, eliminar las exenciones o que todo venga de ahí va a ser muy difícil. Y al final, yo lo digo de una manera un poquito, digámoslo, más gráfica, si a mí me ponen más bienes cobrando IVA, pues me están subiendo impuestos, ¿no? Entonces, por eso yo lo digo en general, subir impuestos es que la reforma seguramente debe venir desde el lado de los impuestos. Desde el lado del gasto público no hay mucho más que hacer. Inclusive la cifra en Chile es que las exenciones suman 3 puntos del PIB. El espacio en Chile es bastante más limitado que en Colombia y la presión tributaria de Chile y Colombia, es decir, impuestos sobre PIB, es bastante baja. Y hay dos cosas. Uno, lo que bien se menciona, el tema de exenciones que se está revisando. Y por otro lado, los impuestos a las personas. ¿Sí? Y ahí creo que va a estar el enfoque de parte de las reformas que se vengan hacia adelante. Yo no estoy hablando necesariamente de una del 2021, pero la verdad es que Chile y Colombia muestran una presión tributaria desde personas naturales muy baja. Y de hecho, ahí coincidimos completamente. Las empresas no deben ser y no creamos que sean el foco de las reformas. Yo creo en ese compromiso de los gobiernos chileno y colombiano, dejo a Carlos que responda del lado de Perú, en que las empresas no van a ser la fuente de más ingresos. Claramente va a haber sectores, si quitan exenciones, que sí van a ver sus impuestos aumentados porque hoy no pagan de pronto las tasas de tributación promedio de la economía. Pero quiero darles un ejemplo puntual, que es el que más conozco obviamente, como es el caso colombiano. Quiero decirles que la tarifa marginal más alta de una persona natural en Colombia está hoy en el 39%, la tasa estatutaria. Pero todos los colombianos sabemos que las personas que pagan un 39% estatutaria tienen una tasa efectiva que se acerca al 22-23%. ¿Sí? Eso claramente es una fuente de distorsión que impide que las empresas puedan tener mejores tasas de tributación. Entonces, yo creo que esto debería estar enfocado, obviamente una cosa es lo que yo pienso y otra cosa lo que se hará, pero debe estar enfocado efectivamente en exenciones y probablemente una parte adicional en términos de impuestos a las personas naturales. No sé, Carlos, del lado de Perú, ¿cómo lo ves?
Del lado de Perú, creo que les podría comentar, a ver, lo siguiente. Uno es obviamente lo deseable y otro es al final lo que se termine haciendo. Creo que no sería deseable una subida de impuestos cuando la economía todavía tiene una brecha de producto negativa tan grande, ¿no? Así que esperemos que en el caso de Perú la siguiente administración vea que el 2021 no es el momento para iniciar esa discusión. Esa discusión debería iniciarse cuando por lo menos la economía recupere los niveles del 2019. Pero que viene la discusión tributaria, creo que viene. Eh, y no solamente en Perú, en todo el mundo. Este megachoque es muy grande y nos va a dejar más Estado, más demandas populistas, más presión de gasto, que tienen que ser cubiertas probablemente con mayor deuda y mayores impuestos. En el caso de Perú, vean, comparen las tasas tributarias de Perú contra los vecinos, contra Chile y Colombia. Acá la tasa de IGB de IVA es 18%, en nuestros vecinos Chile y Colombia es de 19%. La tasa de impuesto a la renta personal, el tramo más alto en Perú es de 30%. En el caso de Chile creo que es 40% y en el caso de Colombia creo que es de 39%. Claramente son más altas que en Perú. Entonces probablemente puedan venir evaluaciones de ese lado, así como sin duda por exoneraciones tributarias, y esperemos que no sea más bien por el lado del impuesto a la renta corporativo, donde nuestro impuesto no es bajo, el 29,5 para nada es bajo. Pero de que viene a mediano plazo, esperemos que no en el 21, sino en el 22, 23, una discusión sobre temas tributarios es bastante probable. Gracias, Carlos. Y bueno, voy contigo de una vez. Hay dos preguntas, igual nos queda poco tiempo. Y hay dos preguntas sobre Perú y te hago las dos de una vez. Una es, ¿qué visión tienes del sector inmobiliario en Perú? Y la otra es, ¿qué se necesita, qué proceso se debe llevar a cabo para eventualmente cambiar la constitución? Particularmente en el tema económico, podríamos llamarlo, cuánto tiempo se demora, cuántas vueltas tiene que dar el Congreso y demás en la Cámara, o, bueno, en la única Cámara que hay en Perú. En el caso del sector inmobiliario, la data dura muestra un rebote mucho más rápido de lo inicialmente previsto, ¿no? Esa recuperación en forma de V incluso, ¿no?, les ha sorprendido a nuestros propios clientes y nos ha sorprendido a nosotros, ¿no? En un entorno de amplia liquidez, tasas de interés históricamente bajas, probablemente haya oportunidades ahí, pero no dejar de ver un mercado laboral tan golpeado. En algún momento se tienen que reequilibrar esas fuerzas, no pueden vivir siempre disasociadas. Y del otro lado, del tema de cambio en la Constitución, no soy abogado y sabemos que pueden haber ahí ya de ese lado diferentes interpretaciones. Mi sensación es que para un gobierno de transición en absoluto ya no le dan los tiempos. En todo caso, eso es una discusión que se tendrá que poner o que se discutirá en la campaña electoral. Algunos candidatos, o una específicamente abiertamente dice quiero cambiar el capítulo económico de la Constitución. Eso puede tener diferentes vías, ¿no? Hacerlo a través de un referéndum, como lo ha hecho Chile, es una alternativa. Ojalá que los vientos del sur no lleguen acá en esa intensidad, porque, como les digo, se amenazaría la gran ancla de estabilidad económica del país. Lo otro es hacerlo a través de una discusión en el Congreso. Y una discusión en el Congreso, la expectativa es inicialmente esperar un Congreso fragmentado en la siguiente administración también. Obviamente, no tener 0 representantes, lo cual ya era un caso inédito, ¿no? Pero sí que el gobierno que gane no tiene una mayoría abrumadora y absoluta. ¿Eso qué significa? Que probablemente tenga que hacer alianzas de una u otra manera, pero que sea muy difícil conseguir el número de votos requeridos para un cambio constitucional que es de mayoría calificada, ¿no? Entonces, un Congreso fragmentado, en todo caso, también reduce el riesgo de cambios constitucionales. Creo que el mayor riesgo es la protesta e imitar en este caso a Chile. Ese es el mayor riesgo. Felizmente las protestas
se han reducido en los últimos días de manera importante, pero van a seguir habiendo, como lo han habido siempre, sectores que continuarán pidiendo un cambio de la Constitución. Y cambio en la Constitución, creo que queda claro que hay muchos artículos que reformar de la parte política. Lo que a nosotros nos preocupa es que se abra una discusión y una caja de Pandora de cambio al capítulo económico de la Constitución, que sí es amenazar directamente las anclas de estabilidad de nuestro país. Carlos, me llegó una pregunta por WhatsApp y de hecho, como bien lo dicen los analistas políticos y lo decía Alfredo, que el presidente puede estar entre los primeros 5, pues uno tampoco puede descartar eventualmente incluso a Verónica Mendoza llegando a segunda vuelta. Tú mencionabas que ella, digamos, o su partido puede amenazar el tema del modelo económico. Me preguntan como qué tipo de cosas ha mencionado ella o su partido puntuales, digamos, en cuanto a ese modelo. Según ellos, ¿qué necesitaría cambiar del modelo económico? Quieren cambiar todo, es cambiar la Constitución, es reescribirla completamente de nuevo. Entonces es abrir una enorme caja de Pandora donde lamentablemente el resultado creo que sería para peor. Entonces Pero esa es ellos la están de pronto principal en amenaza. contra de propiedad y ese tipo de cosas, digamos, hasta ese punto. No creería que hasta ese punto, pero definitivamente sí mayor participación en empresas estatales, uso de recursos naturales. Claro. No estamos hablando definitivamente de estatismos, eso ya no se discute, pero sí estamos hablando de una visión de la economía muy diferente a la que tenemos en el capítulo económico actual. No creería que tampoco incluso sean tan extremistas de plantear ir en contra de la independencia del Banco Central, pero sin duda es una discusión muy grande, es abrir una caja de Pandora muy grande. El problema de estos eventos es que son eventos no lineales. ¿En qué sentido? Sabemos dónde empiezan, no sabemos dónde terminan, claramente. Entonces eso es una receta, nuevamente, para amenazar el gran ancla de estabilidad económica del Perú. Y es un cambio estructural, es otra discusión, es otro país ahí. De acuerdo. Bueno, y voy con una hacia Colombia para terminar y cumplir con el horario. Me preguntan, ¿en Colombia tiene el Banco de la República espacio de maniobra para imprimir dinero como para ofrecer un ingreso básico para los más pobres? La verdad es que, de hecho, no. El tema de la discusión del ingreso básico para las personas más vulnerables viene desde el lado fiscal. El Banco Central es independiente en Colombia, lo cual implica que no debe y no puede, por constitución, imprimir monedas para imprimir billetes para financiar el gasto público. Este gasto en particular sería gasto público. Ha habido una discusión que seguramente todos han escuchado sobre que algunos pidiendo que el banco imprima dinero y le preste plata al gobierno para financiarlo en esta condición. El banco sí puede hacer eso, darle un préstamo al gobierno, pero con la unanimidad de la Junta del Banco, y ellos no han querido hacerlo y siempre han dicho, es el último de los recursos que podríamos llegar a usar. Les voy a poner el ejemplo pues extremo, pero real, y es que solo hay 2 países en nuestra región, que recuerde, que imprimen billetes para financiar al fisco, se llaman Argentina y Venezuela. Con eso les digo todo, ¿no? Entonces, hacer eso es romper ahí sí el capítulo de la Constitución de la independencia del Banco Central. Además, porque en el caso particular de un ingreso básico para los más pobres, estaríamos hablando de un ingreso permanente. Entonces, no es que el banco imprima billetes por una sola vez para prestarle plata al gobierno, no, es para siempre imprimir billetes y eso al final genera inflación y de hecho la inflación es el impuesto para los más pobres, el impuesto más alto para los más pobres. Entonces, definitivamente no hay espacio, eso no, digamos, no estaría en discusión. E inclusive insisto en el comentario de que aún a pesar de que algunos han mencionado que el banco debería hacer un préstamo por una sola vez al gobierno para financiar el déficit actual, la realidad es que es el último recurso disponible, dicho por el propio Banco Central y por el mismo ministro de Hacienda colombiano.
Y bueno, pues cerramos acá. Carlos, te agradecemos montones. Yo le decía a la gente al principio de la charla que era un placer estar contigo. Nosotros trabajamos juntos, pero al final tú eres el Chief Economist de nuestro hermanito bastante mayor, del más grande de nuestros hermanos en Credit Corp. Entonces, la verdad que fue un placer tenerte y sobre todo con esta coyuntura tan inusual en el Perú. Y bueno, al final creo que trajiste un buen tono, mejores expectativas y te agradecemos mucho habernos acompañado por nuestro lado y bueno, también le agradecemos a todos los asistentes por estar con nosotros nuevamente y más o menos en un mes tendremos nuevamente este webinar de expectativas económicas mensuales. Gracias a Muchas todos. gracias. Muchas Un abrazo. gracias. Un Que placer estén estar muy con bien. ustedes. Un Igualmente. abrazo. Lo mismo. Cuídense. Chao, chao.